Vamos a leer Romanos 11:1, comienzo yo con el 1, me responden ustedes con el 2 y así alternamos hasta el 6 que lo leemos todos juntos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Padre bendito, te agradecemos, Señor, porque nos concedes la oportunidad y el privilegio de reunirnos una vez más para escudriñar juntos tu palabra. Señor, queremos ser enseñados por ti, guiados por tu Santo Espíritu, para que las verdades que tu palabra nos presenta puedan ser verdades que abracemos con convicción, pero además verdades que pongamos en práctica con determinación. Señor, que nos guardes de querer acumular conocimiento, un conocimiento que envanece, pero que no edifica. Y que, Padre, por el otro lado nos ayudes a que mucho o poco, Señor, ya sea que comprendamos a plenitud este pasaje o que alcancemos a comprender solo algunas cosas, que eso sea suficiente para que nuestra vida sea transformada y para que el testimonio de tu obra en nosotros pueda rendir fruto, haciendo evidente dentro de nuestros hogares, en nuestros matrimonios, con nuestras familias, nuestros amigos, aún, Padre, en el trabajo, que nosotros somos tus hijos, que lo que buscamos es tu voluntad y que no cederemos, Señor, ante ninguna otra circunstancia que nos pueda desviar del propósito por el cual tú nos has llamado. Te rogamos tu ayuda y tu bendición en esta tarde en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues continuamos con este pasaje de Romanos, capítulo 11. Y la semana anterior hacíamos una distinción, la distinción que encontramos entre la elección de Israel, la elección de un remanente y de los gentiles. Una distinción enfocada a la etnicidad de cada grupo, pero que no se distingue de otras realidades del Evangelio. Por ejemplo, que todos fueron elegidos por amor, todos fueron escogidos en gracia, todos son salvos por la fe en Jesucristo, unos sabiendo tan poco de Él como Dios les reveló. Por ejemplo, tenemos el caso de Adán, ¿no? Y de esa palabra de que en la simiente de Eva, ¿no? sería vencida esa serpiente que había introducido el pecado y por lo tanto el pecado. Otros sabiendo tanto de Él como lo pudieron ver cara a cara, como fueron Juan y sus apóstoles, supieron tanto de Jesús que prácticamente acompañaron a Jesús en su vida y en su ministerio, y otros más sabiendo tanto de Él como la Escritura lo revela en nuestros días. Y eso somos tú y yo, eso somos, por gracia de Dios, los que estamos en el tiempo presente, conociendo el Evangelio por toda esa revelación que el Señor nos ha dado, y que podríamos decir cuánta revelación tenemos, cuánta verdad nos ha dado Dios, de tal manera que podamos llegar al conocimiento de Él, ¿no? Pero además todos conformando un solo pueblo para gloria de Dios y esperando también la revelación gloriosa de Cristo en el día postrero, donde su reino sempiterno será establecido y reinará por la eternidad. Si todos confluimos en los asuntos más fundamentales de la fe y el Evangelio, ¿qué es lo que hace necesaria esta distinción? Pues no hay una respuesta más cierta y convincente que decir que a Dios le ha placido revelarnos sus caminos de gracia para levantar en nosotros una confianza más fuerte y una devoción más grande. ¿Por qué importa que Dios redima, ¿sí?, como Él quiere redimir a cada uno de sus elegidos? Porque eso a nosotros nos da confianza. Nos da confianza de que Él va a hacer todo lo que ha prometido hacer, y en esa confianza nosotros podemos buscarlo con mucha más claridad, con mucho más descanso, sabiendo que no depende de nosotros
que no está en nosotros nuestra salvación, sino que depende de Él y de su infinita gracia y misericordia con la cual Él nos va esforzando para que podamos llegar a la promesa y al premio que Él da. Así que al terminar de estudiar Romanos 11, lo que todos debemos decir es que Dios tan grande y maravilloso, que desea algo y lo obtiene, que decreta algo y lo logra, que elige a un hombre y lo salva, todo sin que nada ni nadie se interponga en sus decretos y pueda conmover sus determinaciones. Así que eso es lo que estamos viendo nosotros en Romanos, y seguimos en ese tema de cómo argumenta Pablo la realidad de que Israel no ha sido desechado. Y nosotros vamos a ver el día de hoy 5 argumentos. El argumento número 1, y cada vez que lo estudio y cada vez que escucho a alguien que predica sobre este pasaje, me recuerda mucho a esos juicios de televisión, donde de repente viene alguien y dice, y ahora voy a presentar la evidencia número 1, ¿no? Y sacan la evidencia y entonces trata de convencer a aquellos que están en el jurado, porque los demás pues solo observan, ¿no? Aquellos que están en el jurado de la verdad que ellos quieren comunicar. Y pareciera como que Pablo va a empezar a presentar las evidencias. ¿Qué evidencias nosotros podemos encontrar en Romanos 11 de la verdad que ha dicho Pablo de que Dios no ha desechado a Israel? Ya está claro. Creo que finalmente en esa conciencia que tenemos de la autoridad de la palabra, en esa humildad y en esa mansedumbre que nosotros tenemos al leer la palabra y creer por fe todo lo que dice, si Romanos se hubiera quedado hasta ese momento, ha desechado Dios a su pueblo, ¿no? Y hubiera dicho Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en ninguna manera, y de ahí se hubiera saltado al siguiente capítulo, no necesitamos más evidencias, ¿no? El hecho de que esté allí, el hecho de que quede el registro en la palabra de Dios con la autoridad que ésta tiene, para nosotros es la evidencia más fuerte de que esa es la verdad que Dios quiso revelar, de que esa es la realidad en la cual nosotros debemos confiar y que debe de afectar la forma en la que vivimos. Pero como les decía hace un momento, Dios decide, bueno, ya te dije que no, ahora te voy a decir por qué no. Y ahí empiezan los argumentos de Pablo. Y el primer argumento, el número 1, es que los israelitas aún tienen acceso a la gracia. Todo hombre que ha puesto su confianza en Dios ha tenido acceso a la gracia ofrecida por Él. Dios no ha desechado a ningún hombre que pone su confianza en el Evangelio desde el principio de los tiempos y hasta el día de hoy. Y Dios no va a desechar a nadie que venga a Él. Esa es una verdad inclusiva que requiere una fe exclusiva. Fíjate, Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando Dios trae a alguien, cuando Dios mueve a alguien a reconocer en Dios la respuesta a ese problema que todos tenemos en relación al pecado y cómo el pecado ha terminado de matarnos, ha ejecutado, por así decir, a nuestro espíritu de tal manera que está muerto y que todos nosotros caminamos en esta vida, pues sí, viviendo en la carne, pero traemos arrastrando al muerto, podríamos decir allí, ¿no? Y que cuando el Señor trae a alguien a reconocer la condición de su espíritu y la necesidad que tiene de que esa condición sea cambiada, todo el que viene al Hijo, el Hijo no le va a echar fuera. Todo aquel que el Padre le presenta al Hijo, ¿sí? Es uno que el Hijo se va a encargar de que alcance la promesa de salvación que Dios quiere que esa persona alcance. Y entonces en esa confianza Pablo se presenta a sí mismo no como cualquier israelita, sino como uno capaz hasta de rastrear su ascendencia con certeza. Nosotros de repente andamos ahí y nos ha dado curiosidad de que de dónde es mi apellido y de dónde vendré, ¿no? Y ahí está uno buscándole y haciendo los famosos formularios, preguntas para saber de dónde vienes, ¿no? Ya de repente uno se siente hasta europeo de vez en cuando. Pero Pablo realmente lo está haciendo con toda la certeza. Pablo no está hablando al tanteo,
no está diciendo ni siquiera, pues yo soy israelita y ya todos lo saben, sino que él va a enfatizar hasta de qué tribu es originario Pablo, de qué tribu, cuál es la tribu de su ascendencia, de tal manera que nosotros no tengamos duda de que él es un israelita que ha tenido acceso a la gracia. Pero fíjate qué interesante es, ahora se me va a ir la voz a mí, ¿no? Fíjate qué interesante es que Pablo nos está presentando precisamente en este momento como un israelita elegido, sin que eso signifique que no lo sea. Él está hablando en términos generales. Él está hablando de forma en la que todos podemos decir que el que viene buscando a Dios, ¿sí?, le va a encontrar. Que el que viene encontrando la salvación, Dios por su infinita misericordia va a tener gracia de él para que la encuentre. Y así es como Pablo se está presentando. Tengamos presente que la elección como doctrina es un asunto revelado por Dios para la confianza de sus santos. ¿De qué nos sirve a nosotros saber que Dios ha elegido? Pues es una cuestión de confianza, es una cuestión de firmeza, de que si Dios dice que elige y después leemos todo lo que Dios hace con sus elegidos, lo que yo puedo hacer es tener la certeza de que si soy uno de los elegidos de Dios, Dios va a hacer todo lo que Él dispuso que hará por sus elegidos. Eso no significa que nosotros tengamos acceso a saber quiénes son todos los elegidos de Dios. De hecho, si tú eres una persona de carne y hueso como todos nosotros, seguramente te has preguntado en múltiples ocasiones si eres elegido o no. O te lo has hecho de alguna otra manera preguntándote, ¿seré salvo o no seré salvo? Es una cuestión y es una duda que resulta bastante natural de un corazón que lucha con su pecado, que ve sus debilidades, que ve todas sus falencias y ve el estándar de Dios, la ley moral de Dios, la santidad que requiere Dios y que dice, pues yo no tengo eso. ¿Seré o no seré? No estoy luchando con mi pecado tan fuerte como debería luchar, no estoy luchando con la tentación ni huyendo de ella tan rápido como debería correr, y uno empieza a dudar y a decir, ¿seré de Dios o no seré de Dios? ¿No? ¿Por qué estoy cayendo reiteradamente? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos revele esa doctrina de la elección? De que tú puedes descansar, que si el Señor ha tenido gracia de ti y te ha permitido entender en algún momento un evangelio que dice la palabra que para los del mundo es una locura, la locura de la predicación, tú puedes reconocer que Dios no solamente va a hacer eso, sino que Dios va a hacer todo lo demás, todo lo que Él ha dicho que va a hacer con sus elegidos. Entonces fíjate cómo Pablo no dice yo soy un israelita elegido, solo está diciendo dado que soy israelita y soy de la fe de Jesucristo, los israelitas aún tienen acceso a la gracia de Dios. Esa es la evidencia número uno o el argumento número uno de Pablo. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, que la elección nunca ha estado circunscrita a ningún linaje o sangre. Es prerrogativa de Dios elegir de entre todas las naciones a aquellos que serán suyos para traerlos a Cristo. Así que Dios no ha desechado a Israel, y la razón no es porque simplemente sea Israel, sino porque Dios no ha desechado a ninguno que llega a la fe verdadera de su Hijo, de cualquier lengua y de cualquier nación. Pablo está utilizando una verdad universal, una verdad que aplica a todos. El hecho de que yo, siendo israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, ¿sí?, esté aquí como ejemplo de ustedes, de la gracia de Dios, significa que cualquiera lo puede ser, cualquier israelita incluido. No están ellos apartados absolutamente de la gracia de Dios, y caso contrario, siguen teniendo acceso a la gracia de Dios por medio de Jesucristo, como siempre ha sido. Así que este es el primer argumento que presenta Pablo. El argumento número 2, Pablo lo va a decir en la primera parte del versículo 2, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. El argumento número 2 es que Dios ha conocido a Israel íntima y relacionalmente. Esa es la manera en la que Dios nos ha conocido a todos nosotros, a todos los que hemos caído rendidos nuevamente ante la realidad del Evangelio de Jesucristo. Dios, en Amós capítulo 3 versículo 2, fíjate cómo dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Fíjate qué tipo de conocimiento es. No es un conocimiento
simplemente de yo sé de ustedes, ¿sí? No es un conocimiento de ahí los conozco, ¿no? Como siempre les digo cuando estoy predicando el Evangelio, porque se me hace muy fácil. Cuando hablamos de conocer a Dios, uno puede decir, pues yo conozco al presidente, ¿no? Yo sé quién es. Dios, si lo encuentro en la calle, lo puedo identificar, ¿no? Pero no lo conozco de si yo voy y toco la puerta ahí del palacio, pues me va a abrir y me va a decir, pásale, Pepe, estás en tu casa, ¿no? Vente, amigo, vamos a ir a batear un rato ahí en el campo de béisbol. No me va a invitar. Lo conozco, sí, pero no tengo una relación íntima con él. Amós 3:2 nos está diciendo, fíjate a qué grado es la relación íntima de Dios con Israel. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto los castigaré por todas vuestras maldades. Fíjate, yo no ando castigando hijos ajenos en la calle. Yo castigo a los que son mis hijos. Yo los trato con la disciplina que necesitan, ¿sí? Con la rigidez en su momento que necesitan, porque tengo una relación con ellos de autoridad, pero además en un sentido de pertenencia. Son mis hijos, yo soy su padre, yo puedo ejercer la disciplina que quiera con ellos. Sabemos que Dios lo puede ejercer así con cualquier nación, todas son sus criaturas, pero fíjate aquí que está diciendo antes. No está diciendo, no es el castigo que Él aplica a todas las naciones. Cuando vemos que Él castiga sus rebeldías, ¿sí? Cuando vemos que Él ejecuta su juicio, como lo hizo por ejemplo con Sodoma y Gomorra, donde finalmente desaparecen las ciudades porque encendieron la ira de Dios. Esta es una cuestión mucho más íntima. Fíjate cómo dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Es lo mismo que nosotros vemos en Romanos 8 en relación a los redimidos y ese conocimiento relacional e íntimo de Dios, que implica una iniciativa de mostrar todos los afectos benevolentes del Creador hacia sus criaturas. Fíjate, Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjate, ahí está el conocimiento relacional e íntimo de Dios. Los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Si Dios conoce a todos sus elegidos de la misma forma, es decir, motivado por su gracia, y lo que nosotros vemos respecto al carácter de Dios es que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, deberemos ver que ese conocimiento electivo de Dios opera de la misma forma sobre la nación escogida que sobre los individuos escogidos. Que para algunos entre Israel y la iglesia haya distinción o que para otros no la haya, no debe afectar la verdad superior de que Dios ha amado a ambos de la misma manera y por lo tanto ese amor electivo dará el mismo resultado sobre unos y sobre otros. Cualquier elegido de Dios recibirá el mismo trato de su parte. El Dios que nos comanda no hacer acepciones es el Dios que no hace acepción entre aquellos que ha conocido afectivamente para ser receptores de su gracia. A todo elegido que por la misericordia del Evangelio pone su fe en Jesucristo, siendo perdonados sus pecados y propiciada la ira de Dios que pesaba sobre él, le espera el mismo beneficio desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el origen de la humanidad hasta el fin de los tiempos. ¿Qué quiere decir a la luz de esto? Que después vaya a decir al final de Romanos 11 que todo Israel será salvo. Es solamente la manifestación de la misma gracia de Dios a lo largo de la historia humana para un numeroso grupo de hombres, mujeres, jóvenes y niños israelitas, a quienes Dios ha decidido salvar por gracia desde la eternidad pasada, señalándoles con su amor electivo para que, al final de los tiempos y por medio del único nombre en el cual hay salvación, no por ningún otro medio, no por ninguna alternativa más, ellos glorifiquen al Padre a través de su justificación por fe. Ahora yo te pregunto, ¿no? ¿Podría alguien negarle a Dios ese deseo eterno? Ese amor electivo con el que amó a la nación de Israel y decir, bueno, pues no puedes, ya pasó, ¿no? ¿Podríamos nosotros hacer algo así? Fíjate, Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No hay forma de que se acabe el amor y la misericordia de Dios cuando la promesa de Él es amor eterno.
No ha desechado Dios a Israel, es el segundo argumento que nos está dando en este sentido Pablo, ¿no? No ha desechado Dios a Israel, porque Dios ha conocido a Israel de forma íntima y relacional, al igual que a todos sus elegidos, al igual que a todos sus redimidos. Fíjate, Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Podríamos nosotros entonces argumentar de alguna manera delante de Dios que Israel no merece algún tipo de gracia? No lo podemos hacer, porque Dios ha amado con amor eterno, con ese mismo amor con el que nos amó a nosotros por su infinita misericordia, y tanto en un lado como en otro, de una manera o de otra, todo confluye en el mismo punto, todo va a llegar al mismo destino. El argumento número 3 que Pablo va a utilizar está allí en la parte B del versículo 2. Dice: ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. El argumento número 3 de Pablo para asegurarnos que de ninguna manera Israel ha sido desechado es que Dios preserva un remanente fiel entre los israelitas desde su elección y hasta el final de los tiempos. Fíjate cuál es el énfasis con qué empieza esta parte de la exposición de Pablo. Dice: ¿o no sabéis qué dice Elías de la Escritura? Es una pregunta y un argumento retórico de exhortación para que no seamos ignorantes de la palabra. Está diciendo: ¿no te acuerdas qué dice? ¿Acaso ignoras lo que dice la Escritura? ¿Y cuál es el caso que nos va a traer como evidencia el apóstol Pablo? Y el caso que nos va a traer como evidencia el apóstol Pablo es la súplica en su momento de Elías. Espérenme tantito que aquí se me borraron unas hojas. Aquí se aparece. Es el argumento de Elías para que, más bien la queja de Elías respecto a ese momento en el que él se sentía solo, ese momento en el que él sentía que era el único, que ya no había más como él, que estuvieran buscando a Dios, que fueran fieles a Dios. Y en ese sentido, permítanme regresar aquí de nuevo al punto. Fíjate cómo el centro de la primera parte de la idea no es precisamente el remanente de Israel, sino la desesperación de Elías al pensar que él es el único representante de una nación que fue elegida por Dios. Y Pablo nos centra en el error de comprensión de Elías, que se piensa el único fiel entre todos los israelitas. ¿A dónde le va a llevar a Elías ese pensamiento? ¿Cómo llega Elías a ese punto de invocar a Dios? Y fíjate cómo dice Romanos: contra Israel. No está diciendo invocar a Dios a favor de Israel, sino invocar a Dios contra Israel. No lo hizo como alguna vez lo hemos aquí estudiado y lo hemos repetido durante todo nuestro avance por el Antiguo Testamento. No lo hizo como Moisés lo hacía, intercediendo a favor de Israel. ¿Qué hacía Moisés cuando veía que Israel pecaba y que Israel abandonaba el pacto, abandonaba los mandamientos, no los guardaba? ¿Qué hacía? Intercedía y le decía: Señor, ten misericordia de ellos, ¿no? Perdónales, ¿no? Ahí estaba Moisés de intercesor. De repente llega Elías, ¿sí? Enfrenta la desesperación de que lo quieren matar. Y en ese punto en el que él cree que es el único que queda de entre todos los israelitas que permanece fiel a Dios, él no va a decirle al Señor: Señor, ten misericordia de tu pueblo, vuelve a traer a tu pueblo. Él va a invocar a Dios contra su pueblo. Fíjate, en términos planos, Elías estaba pidiendo a Dios que acabara ya con la nación de Israel, ejecutando su juicio con ira y terminando con la idolatría de la nación. Mira, Primera de Reyes 19:4 es el pasaje que nos está hablando de eso. Dice Primera de Reyes 19:4: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro,
y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahí está desesperado Elías, pensando que él es el único que ha permanecido fiel a Dios, y que le dice: Señor, ya acaba conmigo, ya soy yo el último y la verdad no soy ni siquiera mejor que todos los demás, ya acaba conmigo. Dios lo va a llevar, si tú lees en casa Primera de Reyes 19, lo va a llevar 40 días por el desierto, va a sustentar su vida para enseñarle a través de una exhibición de control sobre un viento impetuoso, un terremoto, un incendio, y luego se le va a aparecer en un silbido apacible y delicado. ¿Y qué le va a mostrar Dios en eso? Que no era su ira la que mostraría en un juicio arrebatado, sino su gracia, que es paciente y que es pacífica. Le está diciendo: no voy a destruir nada, tranquilo, no estás así como tú crees que estás. No eres el último de todos los que yo elegí que está aquí, y que si no sobrevives tú, esto ya se acabó. Dios le va a responder. ¿Cómo le va a responder antes de decirle que tiene un remanente? Fíjate cómo dispone de 2 reyes y de un profeta para que acaben con los idólatras de Israel, pero no con todo Israel. Fíjate, Primera de Reyes 19:15, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Fíjate qué le está diciendo Dios a Elías. Le está diciendo: voy a acabar con la idolatría, pero no voy a acabar con Israel. Yo no quiero que desaparezca Israel. Yo no quiero que ya no haya nada de Israel, para que después me pueda enfocar en otros y darle la gracia que Israel no supo aceptar, y por la gracia por la cual no supo vivir. Él más bien está diciendo: voy a cortar el pecado de entre mi pueblo, pero me preservo, yo reservo a 7,000 hombres que no han doblado rodillas ante Baal y no han besado la figura de ese Dios falso. Entonces Dios acabará con la idolatría, pero conservará, y con los idólatras, pero conservará por gracia un remanente de entre ellos para que el pacto permanezca. ¿Qué tanto permaneció ese pacto y esa gracia? Tanto que Pablo, después de todo lo que ha acontecido en la historia redentora, sigue mencionando ese remanente israelí como una de las razones por la que no podemos concluir que Dios ha rechazado a su pueblo. Ese es el tercer argumento de Pablo: hay un remanente. No se ha acabado la gracia de Dios hacia Israel. Recuerda, está hablando, y Pablo está respondiendo específicamente la pregunta: ¿ha desechado Dios Israel? No está hablando de nadie más. No está tratando de responder ahí otras cosas. Él está enfocado en responder esa pregunta: ¿ha desechado Dios a Israel? Ya dijo que es de ninguna manera. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando Dios pudo haber acabado con Israel muchas veces, y nosotros lo hemos visto, ¿no? Lo pudo haber acabado con toda la nación muchas veces, porque pecados que castigar no faltaron. No fue Israel que tropezó ahí 1 o 2 veces, fue que una y otra vez ese pueblo rebelde y contradictor que menciona el versículo 10 al final, una y otra vez estuvo pecando contra el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Abundó en misericordia, en gracia, y eso es lo que está haciendo con Elías. Le está diciendo: mira, no pienso acabar contigo y que ahí se acabe esto. Yo ya tengo reservados 7,000. Y eso tiene una aplicación para nosotros, hermano, y es esta: nuestra capacidad de observación no determina la capacidad de acción de Dios. Nosotros generalmente no nos desesperamos. Casi tenemos esa frase que dice: es que no veo claro, ¿no? No estoy viendo que Dios haga lo que diga que iba a hacer. No estoy viendo que Dios responda a las oraciones que estoy haciendo. De repente, cuando estamos orando por alguien, ¿no? Cuando estamos orando por la salvación de nuestros padres, de nuestros hijos, ¿no? De nuestros amigos, los familiares, digo: pues yo no veo que Dios esté haciendo nada. Hermano, no necesita Dios que atestigues toda la obra que Él está haciendo. Él simplemente la va a hacer. De repente un día va a llegar y te van a decir: oye, ¿te acuerdas de tal que estuvimos?
hoy ya va a una iglesia y ya hasta quiere ser pastor, y tú dices, pues ¿en qué momento pasó? En el momento en el que Dios siguió haciendo esa obra que Él quiere hacer. ¿Y a qué nos debe llevar eso? A confiar que no necesito yo estar sentado en la banca esperando a que a esa persona por la que estoy orando, ¿sí?, cada día venga a los pies de Jesucristo, porque el Señor lo va a hacer. No puedo yo decir, si veo algún beneficio, confío en Dios, si veo algún avance, confío en Dios, y si no veo nada, pues entonces, ¿qué está pasando? No somos nosotros los que todo lo ven. No somos nosotros los que tienen ese atributo divino de poder estar en todos lados al mismo tiempo. Es Él. Y tenemos que confiar que Él puede no solamente estar, sino que Él puede hacer todo lo que Él quiera. Y entonces tenemos que permanecer fieles. Tenemos que permanecer fieles orando, tenemos que permanecer fieles confiando, tenemos que permanecer fieles obedeciendo. ¿Cuántas veces nos volvemos desobedientes porque Dios nos respondió a una oración como si Dios no estuviera haciendo nada? No sabemos realmente qué es todo lo que Dios está haciendo. Y dado que no lo sabemos, hermano, no tenemos que vivir por la vista, tenemos que vivir por fe. Tenemos que confiar en lo que Él es, no en lo que nosotros vemos. Y entonces dejarlo a Él hacer todo lo que quiera hacer y saber que Él va a conseguir todo lo que quiera conseguir. ¿Por qué? Porque aunque yo no lo vea, Él así lo hará. No ver la obra de Dios en el corazón de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos o incluso en el mundo no significa que Dios no esté haciendo nada. Por lo tanto, no debo recurrir al fatalismo para victimizarme de las circunstancias tan fuera de control que veo a mi alrededor, sino la confianza plena en que Dios es el que hará todo lo que le plazca conforme a su buena voluntad, a fin de que su obra y su reino prospere. ¿Qué hago yo entonces? Yo como su siervo me sumo a esa obra poniendo a su disposición mis fuerzas y mis recursos como un colaborador. La obra de Dios no tiene que glorificarme a mí, tiene que glorificarlo a Él. No son mis ojos los que tienen que ver que todo se cumpla, es Él el que tiene que ver que todo lo que Él desea y todo lo que Él anhela se cumpla, porque Él es el único que puede hacerlo. Nuestra vida finita de 70, 80, 90 años nunca nos va a alcanzar para ver todo lo que Dios va a hacer. Y ten esa confianza, que aún tú puedes irte de esta vida y decir, ¿qué va a ser de mis hijos? Porque nunca los vi caminando firmemente con el Señor. Te fuiste tú, el Señor sigue aquí. El Señor sigue haciendo tu voluntad. Sí, ya no vas a ser tú el que lo haga, pero Dios nunca lo hizo por ti. Dios nunca dijo, mientras tú estés lo voy a hacer, y el día que no estés, ni modo, se acabó, ya me dedico a otros que sí tengan quien esté haciendo lo que yo quiero. Dios lo va a seguir haciendo. ¿No es acaso muchas veces la partida precisamente de esa persona que nos anima a continuar el Evangelio la razón por la que muchos empiezan a acercar a Cristo? No, ese es el medio que Dios utiliza y que de repente dice, ya no está ahí para decirte, acuérdate todo lo que te dijo y hazlo, es el momento de hacerlo. Entonces, hermano, recuerda, la obra de Dios lo tiene que glorificar a Él, no a nosotros. Nuestra incapacidad de ver nuestro futuro o el futuro de alguien más no obstaculiza la capacidad de Dios para obrar todo lo que revela en la Escritura que hará por nosotros. Y si eso aplica a nosotros y a todos los que han sido redimidos, aplica igualmente a todos los elegidos en el futuro, y además aplica a quien Dios determina para que su gracia obre de la manera como Él quiere que obre, para que Él tenga la gloria. Así que no hay ningún problema si Dios al final decide salvar a todo Israel étnico o a todo Israel revuelto con la iglesia. No importa, es lo que a Dios le dé la gloria, y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. No importa qué vaya yo a ver o qué no vea, Dios va a tener la gloria. Y no solamente la va a tener en ese momento, sino que la va a tener en mi vida todos los días. De eso se trata esto. De que en lo que sí puedo ver, en lo que está a mi alcance, en lo que cubre mi vista y sobre todo en mí, porque luego es más fácil ver a los demás que verse uno, yo voy a glorificar a Dios con mi vida, con mis pensamientos, con lo que escucho, con lo que veo, con lo que digo, con lo que escribo, con lo que descargo, a lo que le doy clic, con lo que leo. Con todo yo voy a glorificar a Dios. Voy a usar todas mis fuerzas para glorificarlo a Él
y dejar que Él haga y obre en su plan redentor como Él quiera, cuando Él quiera, confiando que su voluntad será hecha. Ese es el argumento número 3 de Pablo. Y luego avanza el argumento número 4 en el versículo 5. Dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. El argumento número 4 de Pablo es que el remanente representa la gracia para toda una nación y no el rechazo de toda ella. El remanente, Dios está diciendo: mira, como en este momento no voy a salvar a todos, ¿sí? Como en este momento mi propósito redentor, ¿sí?, es que no se salven todos, sino que exista un remanente y ese remanente pueda perseverar, de ese remanente venga el Mesías, de ese remanente el Evangelio se extienda a todas las naciones, ¿sí? No significa, ¿sí?, que ya no tenga gracia para ese todo. No significa que ya no tenga yo amor, ¿sí?, para ese todo. No es que ahora todos estos ya no importan, ya lo que importa es este grupo pequeño. Pablo alude ahora a la perseverancia de ese remanente como prueba fehaciente de que Dios no ha rechazado a Israel. Pablo sigue hablando de Israel como nación. Pablo no ha cambiado de tema. Pablo no está hablando ahora del remanente. Él sigue respondiendo la misma pregunta del versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y como la respuesta es en ninguna manera, va a decir: ¿cómo sabemos que no lo ha desechado? Pues porque hoy sigue habiendo un remanente escogido por gracia. El hecho de que haya existido una elección nacional fue gracia. Al igual que Dios haya preservado en los tiempos de Pablo israelitas que alcanzaran la gracia, y en nuestros tiempos aún a otros israelitas que siguen alcanzando la gracia. Hago el énfasis porque creo que es necesario, ¿sí? Hasta este momento toda la dialéctica, toda la explicación del pasaje se ha enfocado en responder la pregunta de: ¿ha desechado Dios a Israel? Por lo tanto, cada uno de los argumentos de Pablo apunta directamente a la respuesta contundente que él da al decir: de ninguna manera. Así que el remanente no habla de una mezcla de judíos y gentiles que son salvados por Dios, sino la preservación de un grupo residual de judíos para alcanzar la gracia que la mayoría de Israel no alcanzó. En ningún momento, y se los decía el domingo, pero ahora lo reitero, no está hablando este pasaje de la iglesia como remanente, aunque es implícito que todos los creyentes a partir del establecimiento de la iglesia pertenecen al cuerpo universal de Cristo, así como a sus respectivos cuerpos locales. No está Dios partiendo el cuerpo. No está Pablo diciendo: bueno, esto se parte y acá hay dos. No, está diciendo: todos confluyen en el mismo cuerpo, todos son una unidad. Todos son lo mismo, solo que vienen de diferentes lados. Y en este momento, y como les decía el domingo pasado, le ha placido a Dios hacer la mayoría de obra redentora entre los gentiles, y en un momento futuro, lo que dice Romanos es: ahora le placerá a Dios hacer obra redentora entre los judíos. No está el Señor ni haciendo cortes, ni haciendo divisiones, ni unos, no es como los jueguitos esos de moneda, ¿no? O que de repente tienes dos caminos y de repente, dependiendo de cuál, llegas a un resultado diferente, ¿no? Vienen todos de diferentes lados, pero todos confluyen en la misma verdad. Y por eso comencé diciéndote eso: todo es por gracia, todo es por medio de la fe, todo confluye en Jesucristo, y fuera de Él, ¿sí?, fuera de Él no hay salvación. No, fuera de Él no hay otro tipo de gracia que Dios pueda ofrecer o que Dios quiera ofrecer. Entonces, hermano, el concepto del remanente muestra la fidelidad de Dios para mantener a algunos fieles, pero no implica que solo ese grupo pueda ser salvo. La preservación de un remanente es un ejemplo de la persistencia de la gracia de Dios, y una persistencia que, según Romanos 11:26, resultará que ese remanente de israelitas en el futuro pase a ser todo Israel. Es decir, en el futuro va a ser al revés. Ahora van a ser los menos los que se extravían sin reconocer a Cristo como Salvador, y los más los que reconocen a Cristo como Señor. Esa es la conversión nacional de Israel. Esa es la llegada definitiva de la gracia de Israel, que ya no son unos poquitos, sino que el Señor decide: ahora quiero que esos poquitos sean todos. No estoy negando la gracia a nadie, más bien la estoy extendiendo más de lo que ya la había extendido, ¿sí? Según Romanos 11:26,
resultará en que ese remanente de los israelitas en un futuro pase a ser todo Israel, convirtiendo a los no creyentes en Cristo dentro de la nación judía en el grupo minoritario, y a los que ponen su confianza en Jesucristo y le reconocen como Señor, le reconocen como el Mesías prometido que leíamos la vez pasada, Zacarías, ¿no? Que lo van a ver y se van a lamentar por aquel que crucificaron, van a entender que crucificaron a su Mesías. En ese momento va a ser invertida la proporción. Eso es todo lo que está diciendo Pablo aquí. En ese momento va a ser invertida la proporción. No cambia nada más. Solo Dios en sus afectos quiere que para ese momento más israelitas sean salvos de los que están siendo salvos ahora. El argumento número 5 en el versículo 6 dice: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. El último argumento de Pablo en este pasaje es crucial. ¿Qué podría haber hecho ese remanente que lo distinguiera en esencia de la nación de Israel? ¿Por qué la elección de ese remanente dentro de la nación judía es distinta a la elección de toda la nación judía? ¿Fueron ambas elecciones hechas por gracia o solo la preservación del remanente está sostenida en la gracia? ¿Puedes acaso encontrar dos tipos de amor electivo de Dios en la Escritura, donde uno de ellos implica la posibilidad de no alcanzar la gracia otorgada por Dios? ¿Es posible encontrar nosotros dos tipos de amor electivo, dos tipos de gracia que tú digas, pues una gracia sí llega hasta la eternidad y otra ya no? Otra ya no alcanzó, otra ya no fue suficiente. Es distinta la manera en la que Dios conoció a Israel de la manera en la que Él conoció a ese remanente. Fíjate, de hecho la Escritura no habla de un conocimiento electivo y relacional de Dios hacia el remanente fuera de la nación de Israel. Es comprendido dentro de Israel, donde ya la elección en gracia y el conocimiento electivo de Dios aplica al remanente, pero no es al revés. No se lo aplica directamente fuera del pacto, se lo aplica dentro del pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, que esa gracia ahora se manifiesta en ellos con un poder distinto, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿por qué habría de rechazar Dios a toda la nación de Israel si a ellos amó íntima y relacionalmente según las Escrituras? ¿Qué tipo de gracia sintética es esa donde una nación elegida explícitamente al final será rechazada? El argumento final de Pablo en esta porción es que la gracia es gracia siempre. No implica obras para una elección ni implica obras para una preservación. ¿No es acaso la seguridad de nuestra salvación dependiente de la gracia de Dios y no de nuestras obras? Dime, ¿qué tan seguro podrías estar de tu salvación si dependiera de lo que tú has hecho? No lo podemos estar. Es solamente por gracia que nosotros podemos estar seguros de que nuestra salvación es real, de que nuestra salvación es 100% cierta, de que yo puedo esperar ser salvo después de esta vida a pesar de todo lo que soy. Porque mi confianza no está en mí, mi confianza está puesta en Dios y en la provisión de Dios en gracia que es Jesucristo. Fíjate, 1 Juan 4:13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Fíjate, ¿cómo sabes que perteneces y que permaneces en Dios y Dios en ti? No está diciendo por cómo vives, no está diciendo por qué haces, por si te portas bien o si te portas mal. No importa qué hagas, sí importa. Importa demasiado. Porque si eres hijo de Dios y vives sin ley, vives sin guardar los mandamientos, vives a tu antojo, entonces Dios va a ejercer ese mismo castigo que ejerció con Israel, con un amor en el que te conozco, pero eres mi hijo, no te puedo dejar seguir así. Te voy a castigar, pero sigues siendo mi hijo, sigues siendo mi elección, sigues teniendo mi afecto. ¿Cuánto problema encontramos en nuestras vidas cuando pecamos y perseveramos y ya nos fuimos peor que antes y de repente uno dice, pues Dios ni me está viendo? Ahora sí podré, como decimos, no me está ni pelando. Sigo y no pasa nada. Hasta pareciera que todo me va mejor, ¿no? Ando haciendo lo que quiero y no tengo ningún problema. Qué triste. Qué triste que creamos que significa que
El que no esté Dios entorpeciéndonos en nada y ejerciendo su disciplina amorosa hacia nosotros, ¿no? Qué triste que eso signifique, ¿no? Que no estoy en problemas, cuando en realidad significa todo lo opuesto. Estoy en el peor de los problemas. Dios ni siquiera me considera su hijo como para ejercer una disciplina sobre mí. Dios me está dejando irme por donde siempre me he querido ir, ¿sí? Y no me está estorbando en nada, pues porque ahí es donde yo estoy queriendo y porque Dios no tiene una relación afectiva conmigo. Fíjate cómo dice 1 Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos has dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Otro día vamos a hacer un estudio de cómo sabemos que permanecemos en Dios por medio de la Trinidad, porque prácticamente eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Pero lo que yo quiero hacer énfasis en este día es lo indispensable que es la obra del Espíritu Santo, que es con la que comienza aquí, para que nosotros podamos tener todas las demás certezas y todas las demás promesas que Dios da. Fíjate, 1 Corintios 12:3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Todo comienza con el Espíritu Santo. Ahí es donde comienza la obra. Fíjate, ahora va tomando más sentido 1 Juan 4, porque cuando dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Y qué te dice 1 Corintios? Que nadie lo puede confesar si no tiene el Espíritu Santo. Por eso Juan lo está poniendo primero. ¿En qué conoces que permaneces en Él y Él en nosotros? Primero que nada, en que tienes al Espíritu Santo. Y su morada en ti, su permanencia en ti, te hace poder creer y permanecer en el Hijo. Y a través del Hijo y de ese amor que Él tiene, nosotros podemos saber que conocemos el amor de Dios y por lo tanto podemos permanecer en ese amor, que significa permanecer en Dios y Dios en nosotros. ¿De qué depende entonces nuestra capacidad de permanecer en Dios? Bueno, pues es una de las obras primarias del Espíritu Santo. Yo permanezco en Dios porque Él me dio el Espíritu Santo, que prometió Dios que haría con Israel después de castigarlos de su rebeldía y de su idolatría. Fíjate, Ezequiel 36:22. Dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, no por obras, porque si es por obras ya no es gracia, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Y cómo lo va a santificar Dios? Si le preguntara Elías, Elías diría: acaba conmigo y que aquí se acabe esto. Si le preguntara a Moisés, Moisés diría: Señor, ten misericordia de ellos. Fíjate qué va a decir. Dice el 24: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. ¿Cómo va a ser Dios que todo Israel sea salvo? De la misma manera en la que está haciendo que toda su iglesia sea salva. Por medio de la gracia, a través de la obra del Espíritu Santo que Él les prometió. Él se los está prometiendo aquí. Nosotros lo podemos leer y decir: yo me veo allí. Sí, claro, porque no hay otra forma en la que Dios salve. ¿De qué otra forma podría nosotros traernos a la gracia si no es por medio del Espíritu Santo? Pero no nos está prometiendo eso el Señor a nosotros en este pasaje. Fíjate cómo de forma explícita es claro que para que la elección de Israel como nación llegue al punto donde se exhibe la gracia de Dios para testimonio de las naciones,
Dios hará lo que prometió. ¿Y qué es eso que prometió? Derramar su espíritu, que obra redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio sobre toda su nación al final de los tiempos. Ese mismo espíritu que ahora está operando entre nosotros, que está haciendo esa obra redentora entre nosotros, que nos está nosotros redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio, en el momento en el que ese velo se ha levantado, en el momento en el que, y esto lo vamos a ver los siguientes domingos, que sean quitada la oscuridad de los ojos de Israel, van a vivir lo mismo que nosotros vivimos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, porque Dios así lo quiere hacer, no porque se lo merezcan, ¿sí?, sino porque Dios así quiere hacerlo. No estará Dios usando una gracia extra ni salvándoles por un evangelio diferente. Simplemente está empleando los medios que siempre dispuso en una medida que siempre ha superado las expectativas humanas, porque si no es así, simplemente es imposible que alguien o que algunos reconozcan a Cristo como Señor. Como les decía hace un momento, ¿no? Ciertamente mucho de lo que vemos aquí tiene paralelismos con la obra de redención que Dios efectuó a favor de los gentiles. Y es de esperarse, porque no existe otra forma de ser salvos en la Escritura, que encontremos esa relación, ese paralelismo. Pero que haya paralelismos no significa que nosotros seamos los receptores directos de esta promesa de gracia. Una gracia que es persistente de parte de Dios, comunicada en este pasaje. Y hermano, es definitivamente cierto que todas las promesas tienen su cumplimiento en Cristo, como también es cierto que no todas las promesas de Dios ya han sido cumplidas. Aún hay muchas promesas por cumplirse y todas ellas descansan en la obra de Cristo. Todas ellas descansan en la obra de Cristo. Desde la perspectiva planteada por Pablo, dado que Israel como nación no ha sido rechazado, todas las promesas restantes dadas por Dios a Israel se cumplirán en su tiempo cuando todo Israel sea salvo. Así como todas las promesas restantes de Dios para los gentiles se cumplirán en su tiempo cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Y va a terminar diciendo Pablo ahí en Romanos 11, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que el Señor haga su voluntad, que si en algo nosotros nos equivocamos, no importa. El Señor es el que lo hará como Él quiere y lo hará para su gloria. Si de repente son miles de millones los judíos que vienen al Evangelio como nación, gloria a Dios. Y si de repente son miles de millones los que vienen al Evangelio, dentro de esa idea de que nosotros somos los mismos que ellos, qué bueno, gloria a Dios. Como Él los quiera salvar, pero que haga su voluntad y que se glorifique. Como Él los quiera salvar, pero que su gracia siempre siga siendo gracia y que no cambiemos nosotros su gracia por obras. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque así como Pablo, somos evidencia, Señor, de que tú tienes gracia para los hombres, de que esa gracia no se puede obtener de ninguna manera más que confiando en la obra de Jesucristo. No puedo yo hacer nada para ganarla, no puedo hacer nada para obtenerla, Señor. No puedo yo acumular a través de mí y de mis obras algo de gracia que a ti te sea agradable, Señor. Todo viene de ti, porque todo te glorifica a ti, Padre. Porque no quieres que ninguno de nosotros se envanezca, porque no quieres que ninguno de nosotros tenga una honra que no es merecida, Señor, sino que todos unánimes reconozcamos que la salvación es tuya y que tú has provisto por medio de Jesucristo de todo lo necesario, no solo para nuestra redención, sino para nuestra permanencia. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias porque descansamos en la Trinidad para estar seguros de que te pertenecemos y que entonces todas las promesas y todas las realidades de estar en Cristo, de estar en ti,
de tener al Espíritu Santo en nosotros son absolutamente ciertas y podemos vivir en paz, dormir en paz, caminar en paz, porque no depende de nosotros, depende de ti. Señor, que no haya congoja en nuestros corazones, que no haya una congoja que te robe a ti la gloria, Señor. Una donde nos lamentamos de nuestros pecados, pero sin reconocer que necesitamos de tu gracia y de tu perdón. Señor, que no nos victimicemos, simplemente sintiéndonos mal, sintiendo remordimiento y quejándonos, Padre, de nuestra condición pecaminosa, sino que siempre en tu gracia, con tu ayuda, lleguemos a Cristo, lleguemos clamando, humillados por perdón, Señor, confesando cada una de nuestras iniquidades y apartándonos de ellas. Y Señor, rogándote a ti la fuerza, la convicción para caminar en esta vida como tú quieres que lo hagamos y confiar en que tú, que has comenzado la buena obra, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Bendice a esta iglesia, llévale con bien y que tu palabra le edifique, no solamente hoy, sino toda la semana. Haznos dependientes de ella, que si nos llamamos, Señor, con arrojo y con valentía cristianos, que vivamos una vida de cristianos, Señor, en oración, en estudio de la palabra, en obediencia, en perseverancia, en un testimonio, Señor, que muestra cómo estamos siendo conformados a la imagen de Cristo y además, Señor, en una proclamación del Evangelio para que todo aquel que tú dispongas llegue al conocimiento de Cristo y a la vida eterna. Gracias, Padre, porque siempre nos das todo de manera suficiente y sobreabundante, y te rogamos tu ayuda y tu bendición en el nombre de nuestro precioso Mesías, Jesucristo. Amén.